Leyes y teorías. De acuerdo con Casanueva, la racionalidad científica está constituida por tres aspectos. El primero se llama episteme o saber, el segundo es la phronesis o sabiduría práctica y el tercero es la tecne o técnica, también llamada saber hacer. En estos tres aspectos de la racionalidad se determina la forma como se relacionan las leyes y las teorías. En el episteme estamos hablando específicamente de teorías elaboradas a partir de factores lógicos o empíricos. En la phronesis o sabiduría práctica, los factores contextuales cobran importancias. Las teorías ya no son universales, sino que son valores locales. Aquí podríamos decir que entran más las leyes. Y en el tecne, técnica o saber hacer, se refiere a las habilidades prácticas para traducir esas teorías y esas leyes a una forma específica de modificar o manipular una teoría determinada o una ley que se puede aplicar de una forma específica. La filosofía de la ciencia debe de trabajar desde la relación entre dos fuerzas, la del polo natural y la del polo social. Esto nos recomienda Thomas Kuhn. No puede ser solamente una historia exclusivamente interna, es la ciencia pura, sin contaminación, pero tampoco se puede sesgar a una historia esencialmente externa. Sin embargo, si las ciencias provienen de las técnicas y la involucración de las verdades científicas son instituciones de la capa basal, haciendo una analogía con el cerebro, bueno, pues la capa conjuntiva o la capa cortical de la sociedad política no se puede soslayar. De esa manera, por poner un ejemplo, el desarrollo de la geología es inseparable de la minería o el de la estadística del interés por la eugenesia. Hay tres oleadas de la sociología del conocimiento científico: un programa fuerte, un programa empírico y estudios de laboratorio. Estos no son puramente una cuestión descriptiva, pero van a correlacionar el ambiente natural con el ambiente social. Sociedad lleva a comunidad, comunidad lleva a un laboratorio y un laboratorio a lo científico. Ciencia, teoría y leyes. La ciencia clásica se describe como un sistema teórico e instrumental que demarca lo que puede ser conocido y lo que no puede ser conocido. Bueno, pues entonces estamos hablando de un sistema de racionalidad instrumental y lógica. Y aquí es en donde entran las teorías y las leyes acerca de los fenómenos naturales. Es decir, un sistema no depende de una realidad histórica para corroborar y postular sus enunciados. Esto es un planteamiento plenamente clásico. En síntesis, la ciencia es un arquetipo de racionalidad y como tal es instrumental, es formal, metodológico, es impuesto y es ahistórico. Sin embargo, esta sensación o esta producción o este planteamiento de la ciencia se está tratando de superar para no quedarse solamente en este elemento clásico o inicial. La ciencia y la historia. Varios epistemólogos como Kuhn, Bachelard o Foucault proponen que entonces la ciencia debe de ser concebida ahistóricamente, no puede ser la mejor para un análisis real de la ciencia y de su funcionamiento. Es decir, la historia debe ser una búsqueda de elementos que han permitido a la ciencia trazar teorías, leyes y métodos. Por lo tanto, es una revisión de documentos en vista de un estudio interno de relaciones estructurales, que son hechos, y en este caso hechos científicos, y su tejido es documental, en específico unidades, conjuntos, series y relaciones.
Relacionamos el paradigma, entendido como una generalización simbólica a la que se apega una ciencia o disciplina, a las teorías y a las leyes. Entonces, Kuhn establece qué fenómenos estudia en un paradigma, qué preguntas se contestan y qué métodos se utilizan y qué teorías se instituyen. Y esto es una generación simbólica a la que llamamos paradigma. A partir de eso, se crea un esquema de leyes que orientan al científico sobre qué buscar cuando quiere resolver un problema. El método se convierte así en un sistema de reglas o leyes reguladas por ese modelo, y en tanto que el mismo modelo paradigma no se limita a dichas leyes, se escapa a un determinismo instrumental y puede dirigir la investigación inclusive sin manejo de esas reglas. La ciencia tiende a ser gobernada por ese conjunto de reglas y pues un ejemplo son las investigaciones hechas por el movimiento por Galileo o los estudios electromagnéticos de Maxwell o los trabajos de los agujeros negros y singularidades de Hawking. Estos se apegan a un sistema sólido de investigación que son elementos conceptuales, teóricos, metodológicos e instrumentales. La enseñanza de la ciencia y las analogías. Debemos de entender que la ciencia entonces no va a ser meramente objetiva, sino que necesita tener una serie de relaciones hacia la realidad que normalmente se realiza a través de una analogía o semejanza. 3 modos de entender la ciencia analógicamente. El primer modo, que es el más usual, es utilizar la analogía meramente como un medio para facilitar el aprendizaje de un modelo. Entonces se crea un modelo, una estructura, y este es la forma como accedemos a la ciencia. El segundo modo trata de introducir la enseñanza en tópico metacientífico de rol histórico o psicológico en las analogías de la construcción del conocimiento científico. Es decir, se abre el signo científico original a histórico, a crítico, a una existencia sociológica o psicológica que es abiertamente externa al fenómeno original, o bien interna a sus procesos específicos. Estos modos son intrínsecos a una teoría científica y responden a una forma de ver la realidad. El tercero es un modo 3. Rara vez se considera, pero pues es analizar una analogía en cuanto es una parte no eliminable de una teoría que se va a enseñar y se presenta como una metáfora epistémica. El ejemplo, si la analogía A1 es parte de la teoría T1, entonces esta propuesta supone la necesidad de analizar este hecho explícitamente y en ese sentido reconocer cómo en esa metáfora se encuentra una correlación directa a la teoría planteada. Hagamos una relación entre teorías, analogías e hipótesis. Aprender una teoría supone aprender también qué analogías la integran y qué rol cumplen los análisis y explicaciones derivados de esa teoría en cuestión. Entonces, las analogías pueden contribuir a la enseñanza y un ejemplo es la analogía informática, que nos ayuda a repensar la enseñanza de la genética para tener una mirada crítica al determinismo genético. Otra puede ser la analogía del diseño, en donde una mejor enseñanza de la biología evolucionista tendrá relación con la teleología. Desde la naturaleza de la ciencia, las analogías son centrales como proceso y como producto, porque ayudan a crear nuevas hipótesis científicas y, finalmente, muestran cómo la cultura en general influye en la ciencia, es decir, ofrecen campos fuente que mediante las analogías influyen en las nuevas hipótesis. ¿Qué podemos entender por teorías en la ciencia? De alguna manera,
se puede afirmar que la incorporación de teorías nociológicas en la ciencia de materiales, tanto históricos y sociológicos, se consigue al reducir las ciencias a contextos de descubrimiento, es decir, como contextos de creación. Esto es un reduccionismo y manda la ciencia a una formación cultural, pero la línea de frontera de la cual se determina la reconstrucción histórica o sociológica empieza a tener un término o un sentido noceológico, y la teoría de la ciencia se convierte en historia de la ciencia y en sociología de la ciencia. Hay que abrir pues entonces el signo de la ciencia original a una historia o una sociología de la ciencia que nos permiten entonces crear estos dos polos que están caminando en forma conjunta. En cuanto a las teorías y modelos causales, las teorías y los elementos contextuales son necesarios para crear y entender las técnicas, y las técnicas brindan nuevos elementos para la percepción y obtención del conocimiento. Las relaciones que se dan al interior de las teorías se presentan en dos tipos de modos causales. El primero es el conjunto de causal suficiente, CSS, y el causalidad probabilístico. El primero, causal suficiente, es desarrollado por McKee y aplicado en epidemiología por Rothbard. Está formado por varios elementos y ninguno de los cuales es suficiente para explicar la enfermedad, pero que en conjunto forman una causa necesaria, es decir, se correlacionan mutuamente para poder explicar el fenómeno original. En el segundo modelo, para Scandola y Witt, proponen un concepto estadístico en el cual una causa incrementa la probabilidad de que ocurra el efecto. Es decir, las causas se van a transmitir o reconocer o describir en términos probabilísticos. Y la técnica tiene un papel importante, ya que este papel estadístico, a través de las computadoras y la tecnología, pues ha creado un nuevo desarrollo de estos métodos. El conocimiento científico a través de leyes y teorías. La ciencia está influida y guiada por teorías científicas y leyes aceptadas. La formulación de preguntas, investigaciones e interpretaciones se filtran o se reconocen a través de una teoría vigente. Esto es una subjetividad inevitable. Quiere decir que para que la ciencia progrese y permanezca consistentemente necesita probar leyes y proponer teorías al respecto. Los valores personales, las prioridades y las experiencias dictan cómo hacen los científicos y hacia dónde dirigen su labor. Veamos entonces cuáles son las relaciones y las diferencias entre las leyes y las teorías científicas. Básicamente son diferentes tipos de conocimiento científico. Las leyes entonces describen relaciones observadas o percibidas de los fenómenos de la naturaleza. En cambio, las teorías son explicaciones inferidas de los fenómenos naturales y los mecanismos de las relaciones entre estos fenómenos. Las hipótesis científicas pueden conducir a teorías o pueden conducir a leyes, mediante la acumulación de apoyo sustancial con pruebas y que son aceptadas en la comunidad científica. Entonces, las teorías y las leyes no se convierten unas teorías en otras leyes, en un sentido jerárquico, porque ambas son tipos de conocimiento explícita y funcionalmente diferentes. Entonces, hemos reconocido que son dos diferentes formas de explicación o de reconocimiento del conocimiento original sobre un fenómeno determinado.